Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar. Gracias a Fenitel también por su organización. Mi nombre es Pablo Gasca, soy el delegado de la empresa Excellence o EK, como más se nos conoce en el mercado, en la zona centro. Y voy a ser el encargado de iniciar este webinar en el que vamos a presentar varias soluciones que luego iremos detallando junto con mi compañero Marcos, que luego le daré paso. Bien, pues si os parece, voy a empezar haciendo una breve presentación de la empresa para los que no nos conozcáis. Seré breve. Bueno, ¿quiénes somos? Pues Excellence o EK somos la marca comercial del grupo ITS Partner Group. Somos una empresa española fundada en el año 2011 con la sede en Sant Cugat del Vallès y centramos nuestra actividad en la ingeniería, desarrollo y distribución de electrónica profesional para telecomunicaciones. ¿De dónde hemos venido? Pues bueno, los socios que fundaron EK en el año 82 ya tenían una empresa dedicada al mundo de la antena, de la radiofrecuencia, que se llamaba Mundiantena S.A. Posteriormente, en el año 1988, pues adquirieron la empresa FTE Maximal Group, la cual vendieron en el año 2006 a un grupo taiwanés, y ellos continuaron en la dirección de la empresa hasta el año 2011, que estuvieron haciendo otras actividades hasta que realmente en el año 2014 arranca la empresa EK. Como veis, pues somos una empresa joven, pero estamos presentes en el sector electrónico y de las telecomunicaciones desde hace pues, más de 35 años. Nuestra sede central está en Sant Cugat, en Barcelona, y nuestro centro logístico está en Sabadell. Recientemente hemos abierto una nueva delegación en Las Palmas de Gran Canaria, en la cual hay almacén también con stock. Tenemos delegados comerciales distribuidos por toda España, como veis. Yo soy Pablo Gasca, como os he comentado antes, soy el que atiende Zona Centro, y luego daré paso a mi compañero Marcos Cuesta, que como veis es el responsable de Andalucía. Tenemos también un delegado en Marruecos, que es el que atiende toda África y Middle East, que se llama Samir. Y bueno, tenemos distribuidores en más de 30 países. A pesar de ser una empresa joven, pues como veis tenemos una expansión ya importante por todo el mundo. Trabajamos con distribuidores en muchos países y bueno, eso nos da una presencia y un conocimiento de mercado a nivel global. La empresa realiza una importante inversión en desarrollo de producto, en I+D. Contamos con equipos de ingeniería propios, con amplia experiencia en I+D, industrialización y producción de soluciones tecnológicas. Aunque realmente decimos que no somos fabricantes porque no tenemos fábrica propia, sí diseñamos nuestros propios moldes, nuestros propios hardwares y nuestros propios softwares. Por tanto, no somos un comercializador de productos, sino que al final es como si fuéramos un fabricante, aunque no contemos con fábrica. El producto nos lo fabrican terceras empresas. Más del 60% del producto que facturamos está fabricado aquí en Europa. El grupo ITS Partner, del cual EK es la marca comercial, lo componen realmente 4 empresas. EK es la marca comercial y luego tenemos 3 empresas de ingeniería, que son SensorLab, BCTex e Inequin. Los centros de estas empresas, pues Inequin está en el País Vasco, en San Sebastián, BCTex tiene oficinas en Madrid y en Zaragoza, EK ya ha dicho que la sede central está en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, y SensorLab, que está en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos una gama muy completa dedicada a las telecomunicaciones. Aquí podéis ver pues, que tenemos una gama completa de RF y antena colectiva, puntos de acceso Wi-Fi, ICT2 fibra óptica y datos, redes GPON, internet por coaxial, servidores IPTV, etc. Ahora os detallaré un poco en las que vamos a profundizar hoy un poco más, ¿vale? ¿Qué es lo que se ve en esta transparencia? En el webinar de hoy explicaremos las redes Wi-Fi profesionales y hotspot, EcoAx Plus, que es la solución que tenemos para distribuir Internet y contenidos IP a través de cable coaxial, redes de fibra FTTR Fiber to the Room basadas en tecnologías GPON, servidores IPTV profesionales OTT y EK Hotel TV. Las 2 primeras partes las daré yo mismo y las 3 últimas las dará mi compañero Marcos. Bueno, pues sin más, empezamos ya con lo que habéis venido todos a escuchar, que es la presentación de las distintas soluciones. Empezaremos por redes Wi-Fi profesionales y hotspot.
Las redes Wi-Fi, bueno, las comunicaciones inalámbricas para acceder a Internet o redes Wi-Fi están al alcance de los instaladores de telecomunicaciones, que al final sois vosotros. Tiene, evidentemente, múltiples aplicaciones en viviendas, en pequeñas oficinas, negocios, hoteles, hospitales, bares, centros de estudios, en fin, allí donde se os pueda ocurrir, es un sitio susceptible de instalar una red Wi-Fi. El Wi-Fi pues, está sujeto a una familia de estándares, que es este que veis en pantalla, el IEEE 802.11, y el significado de Wi-Fi es Wireless Fidelity. Dentro del estándar 802.11 pues hay distintos. Empezó por el A, el B, el G, el N, el AC y ahora se está desarrollando el Wi-Fi 6. Es una evolución de estándares. Principalmente a día de hoy hablamos del 802.11N, que alcanza velocidades hasta 600 megas, y el 802.11 AC, que alcanza velocidades de hasta 1,3 gigas. Aquí podéis ver un poco más extensamente los distintos estándares. Lo que aportan los nuevos estándares es una mayor velocidad y que los puntos de acceso soporten un mayor número de usuarios simultáneos. Estos estándares trabajan a frecuencias más altas, estos nuevos estándares, 5 GHz en lugar de 2,4, con menos interferencias, pero con el problema de que necesitan más potencia para alcanzar la misma distancia. Porque es verdad que, como todos sabéis, a mayor frecuencia, mayor atenuación. Luego las redes de 5 GHz alcanzan mayor velocidad, pero por contra tienen mayor atenuación en el espacio. Bien, la señal Wi-Fi se distribuye a través de una serie de canales. Si hablamos de la red de 2,4 GHz, los canales de trabajo serían del 1 al 13, y si hablamos de la red de 5 GHz, los canales de trabajo serían mayores, del 36 al 64 y del 100 al 140. Los canales tienen un ancho de banda de 20 MHz, entonces, bueno, eso significa que se solapan unos con otros. Entonces, los tres canales que se suelen utilizar en 2,4 GHz para que no haya interferencias entre ellos son el 1, el 6 y el 11, como podéis ver. Aquí se muestra la típica saturación de canales en el espectro. Si yo, con una aplicación de móvil, que las hay disponibles para Android y para Apple, pues si hiciera un escaneo de las redes que tengo disponibles, pues en muchos casos podría haber una saturación como la que veis, con muchas redes en el canal 1, en el canal 6, en el canal 11, incluso en otros canales. En 5 GHz, como hablábamos antes, hay 21 canales de 20 MHz y, bueno, con este ancho de banda se podrían usar todos, pero reduciríamos la velocidad máxima posible. Es decir, al final, cuanto más ancho de banda le demos al canal, a mayor velocidad podremos navegar, pero por contra, mi red va a ser más sensible a las interferencias, más sensible al ruido. Vamos a ver qué significan unos cuantos parámetros básicos, como por ejemplo el SSID. Es una de las preguntas más frecuentes inicialmente. Significa Service Set Identifier. Es el identificador de paquetes de servicio. Es el nombre, al final, es el nombre que identifica una red Wi-Fi y que viaja con cada paquete de información. Puede tener un máximo de 32 caracteres ASCII y puede ser visible o puede ser invisible. Eso ya como nosotros lo configuremos cuando configuremos nuestro punto de acceso a nuestra red. Vamos a hablar un poco brevemente de cómo diseñar una red Wi-Fi. La estructura más simple de una red Wi-Fi es la que tenéis en pantalla, en la cual tendría mi router de operador que está cogiendo la señal de Internet, luego tendría un inyector PoE, que al final es el dispositivo que alimenta el punto de acceso que tengo a continuación, y lo alimenta a través del cable UTP. Aquí podemos ver una estructura un poco más compleja, en la cual ya, pues, en vez de inyectores, tengo un switch PoE y tengo varios puntos de acceso, y entonces estos puntos de acceso se alimentan en vez de por inyector a través del switch PoE, que saca por sus bocas 48 puertos. Diseñar una red Wi-Fi requiere un mínimo de estudio previo y de conocimientos técnicos. Depende de la complejidad. Lógicamente, si se quiere instalar una red Wi-Fi profesional, se requiere que un profesional haga un estudio ya complejo para hacer una instalación realmente de calidad. Un curso de diseño de redes Wi-Fi que incluya todas las opciones posibles requeriría muchísimas horas. Hoy vamos a intentar dar unas pinceladas para que os quedéis con una idea pues una idea bastante básica que os va a permitir hacer la mayor parte de las redes que os podéis encontrar, que van a ser redes sencillas, porque al final el 99% de las redes Wi-Fi van a ser redes muy básicas. Luego hay un porcentaje que lógicamente pues son redes muy complejas, las cuales normalmente pues van a estar instaladas por instaladores específicos que se dedican a esta actividad específicamente.
Los pasos a seguir para desarrollar una red Wi-Fi son muy básicos, pero es muy importante tenerlos claros. Básicamente nosotros los hemos definido en 5 puntos. El punto número 1 sería la definición de objetivos e identificación de las limitaciones. El punto número 2, revisión in situ de las instalaciones. El 3, la elección del equipamiento a instalar. El 4, diseño preliminar y simulación. Y luego ya estaría el diseño definitivo. Vamos a hablar muy brevemente de cada uno de estos puntos. La definición de objetivos medibles, pues bueno, tenemos que tener claro más o menos cuál es el número promedio de clientes que se van a conectar a la red. No es lo mismo instalarla en una vivienda en la cual puede haber 4 miembros que instalarla en un bar en la cual puede haber 200. Tengo que tener claro qué ancho de banda se le quiere dar a cada usuario aproximadamente. También el tipo de usuarios que vamos a tener, si son fijos, siempre los mismos, o si son temporales, van cambiando. Luego el tipo de servicios que va a requerir cada usuario. Pues si lo que quieren es navegar simplemente por internet o hacer streaming, que va a requerir más ancho de banda, etcétera, etcétera. Luego el nivel de seguridad que le quiero dar a cada usuario. Luego también hay que tener en cuenta un porcentaje de indisponibilidad, es decir, cómo de importante es que la red no se caiga en ningún momento. Y luego la posibilidad de crecimiento de la capacidad de la red. Y luego también nos vamos a encontrar con una serie de limitaciones, como son el ancho de banda de bajada, subida del operador. Si el operador, lógicamente, pues me da 10 megas máximo de subida, pues mi red Wi-Fi nunca va a poder tener más de este ancho de banda y es una limitación. Los recursos económicos, pues a lo mejor el cliente final nos dice que él quiere gastarse hasta una determinada cantidad y eso ya pues va a determinar el tipo de equipamiento a utilizar y otra serie de cosas. Las ubicaciones idóneas de equipos. No siempre vamos a poder instalar los puntos de acceso en el sitio idóneo, sino que hay veces que vamos a tener limitaciones. Si puedo acceder a las distintas ubicaciones, falsos techos, mástiles, qué tipo de barreras físicas voy a tener, si tengo paredes de hormigón de 1 metro de ancho o por el contrario tengo paredes de pladur, etcétera. Luego ya, evidentemente es importante revisar las instalaciones. El primer paso sería disponer de un plano de la construcción para poder ubicar los APs en las ubicaciones idóneas. Luego la identificación de barreras y elementos degradantes, es un poco lo que hemos comentado. Aquí en este cuadro podéis ver, a grosso modo, qué tipo de atenuación tendrían los distintos elementos típicos en una construcción. Pues si yo tengo una pared de metal, voy a perder unos 37 dB en la red de 2,4 y unos 42 dB, unos 47 dB, perdón, en la red de 5 GHz y así sucesivamente. Luego el tercer punto es la elección del equipamiento, el tipo de punto de acceso. Tengo que saber si el cliente final quiere una red de 2,4 GHz o por el contrario, que sería un Wi-Fi N, o por el contrario, quiere una red de 2,4 y 5 GHz, que sería un Wi-Fi AC. La potencia que va a tener mi punto de acceso, los tenemos de distintas potencias, entre 20 y 30 dBm. La capacidad, es decir, el número de usuarios simultáneos que me va a aguantar el punto de acceso. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir el equipamiento. Luego estaría el diseño preliminar y la simulación, en el cual pues, el primer paso sería la identificación de las ubicaciones de los APs siguiendo básicamente 2 parámetros. La cobertura que nos va a dar cada punto de acceso y la capacidad que va a soportar cada uno. Según la cobertura, pues usaríamos el número de puntos de acceso óptimo para cubrir la zona que tengamos el objetivo de cubrir. Aquí lo más aconsejable, cuando tengo varios puntos de acceso en una misma instalación, es crear celdas pequeñas con potencias controladas que aseguren un nivel mínimo de señal en mi dispositivo. ¿Vale? Habrá que decidir cada cuánto espacio o cada cuánta distancia tengo que colocar los puntos de acceso para conseguir esas pequeñas celdas. Y para poder crear una red roaming en la cual el cliente tenga facilidad de movimiento y su dispositivo esté siempre conectado correctamente. Y luego ya habría que tener en cuenta, según la capacidad, identificar o intuir el tipo de dispositivo que va a estar conectado en mi red Wi-Fi, definir los tipos de radio, que es un poco lo que hemos comentado antes, si quiero una red de 2,4, si quiero una red de 2,4 y 5 GHz, y el tipo de servicios que quiero ofrecer. Si lo que quiero es que mis clientes naveguen simplemente por Internet, pues si les ofrezco entre 500K y 1 mega, van a tener más que suficiente. Si por el contrario les quiero dar un servicio de streaming de vídeo HD, por ejemplo, pues voy a tener que tener en cuenta que les tengo que dar un mínimo de entre 2 y 5 megabits por segundo a cada dispositivo. Y eso me va a determinar también el tipo de equipamiento a utilizar. Bien, creando esas pequeñas celdas que comentábamos antes y volviendo a la transparencia en la que hablaba de los canales de trabajo en la red de 2,4 GHz, lo ideal para hacer una instalación profesional sería configurar cada punto de acceso
en un canal en concreto de forma alterna. Como veis aquí en este gráfico, la verdad que queda bastante claro. Yo programaría uno con el canal 1, el siguiente con el canal 6, con el canal 11 y así alternando sucesivamente para evitar al máximo las interferencias entre los puntos de acceso. En la red de 5 GHz es mucho más simple evitar las interferencias cocanal, ya que, lógicamente, como comentaba antes, tengo muchos más canales para trabajar con ellos. Luego ya pasaríamos al punto 5, que es el diseño definitivo, la realización de pruebas in situ de cobertura. Esto es importante porque, aunque lo hayas visto en el plano, pues es bastante conveniente llevar un punto de acceso a la instalación, hacer pruebas de cobertura, ver si lo que realmente tú habías determinado sobre el plano se cumple en la realidad. Luego habría que realizar, lógicamente, la instalación, hacer pruebas de cobertura, que es un poco lo que venía comentando. Y bueno, pues como os comentaba antes, existen aplicaciones muy fáciles de encontrar, tanto para Android como para iOS, y que es conveniente tenerlas instaladas en mi dispositivo móvil cuando vaya a hacer una red Wi-Fi. Hablando un poco del roaming, que antes lo comentaba, el roaming al final se ve aquí que es cuando una persona va andando con su dispositivo y va moviéndose en los distintos puntos de acceso Wi-Fi de la instalación, el dispositivo, lo lógico es que se conectara al que en ese momento me está dando más potencia a mi dispositivo. Nosotros nuestros puntos de acceso lo hacemos por un parámetro que se llama RSSI, que significa que hacemos el roaming por intensidad de señal detectada. En nuestros puntos de acceso hay un parámetro que se puede configurar, que es el Coverage Threshold, o límite de cobertura en español, que es el nivel de señal al cual el punto de acceso va a soltar al dispositivo que tiene enganchado en ese momento para que ese dispositivo se pueda enganchar en un siguiente punto de acceso que supuestamente le va a dar más potencia en su señal. Esto, hombre, para hacer una instalación buena es lógico hacerlo tanto en redes pequeñas como en redes de alta densidad. Otros diseños Wi-Fi, pues se pueden hacer también transmisiones punto a punto, es decir, si yo tengo una señal de internet en un punto concreto y quiero llevarla a otro que esté a larga distancia, pero que pueda tener visibilidad entre antenas, se puede instalar un enlace punto a punto con una antena en el punto de emisión donde tengo el router y otra antena en el punto de recepción. Nosotros disponemos de equipamiento que permite realizar transmisiones punto a punto de hasta 4 kilómetros de distancia. Y otros muchos tipos de redes Wi-Fi en los que hablaremos en futuros webinars y en los que ya de hecho hemos hablado en algunos webinars que hemos venido haciendo en estas semanas anteriores de confinamiento. Y que ya aprovechando que hablo de ello, pues os invito también, si queréis profundizar más, a entrar en nuestro canal de YouTube que se llama EK Plus, y ahí podréis ver, creo que han sido 12 o 13 webinars que hemos hecho a lo largo de estas semanas. Bien, pues vamos a detallar brevemente la gama Wi-Fi de la que disponemos en EK. Disponemos de tres tipos de puntos de acceso de interior. Uno primero que sería la P300LP, que es el más básico, que sería solo en Wi-Fi N, 2,4 GHz, con capacidades de hasta 300 megabits por segundo en transmisión Wi-Fi y potencias de 23 dBm. Luego ya pasaríamos al siguiente, sería la P750NG. Este ya me va a dar un Wi-Fi AC, es decir, 2,4 y 5 GHz, con una capacidad de transmisión que incrementaría hasta 750 megabits por segundo y con una potencia de 27 dBm. Y luego ya tendríamos el más alto de gama, que es el AP1200W2, también Wi-Fi en 2,4 y en 5 GHz, capacidad de transmisión de hasta 1200 megas y una potencia de 30 dBm. Este último tiene tecnología Wave 2, múltiples antenas, admite más usuarios simultáneos y admite una mayor velocidad que los anteriores. Si hablamos de puntos de acceso de exterior, tendríamos los dos primeros, que son los puntos de acceso directivos. Son aptos para si quiero transmitir Wi-Fi a una zona concreta, ¿vale? Por eso son directivos. Y luego también para hacer los enlaces punto a punto. Tendríamos un primer producto, que es el CPE324LP, que viene en un kit de 2 unidades ya enlazado el emisor y el receptor. Hace un enlace Wi-Fi a 2,4 GHz y admite distancias de hasta máximo 1 kilómetro. Luego tendríamos uno de gama superior, que es el CPE300, que sería una transmisión, un enlace punto a punto a 5 GHz, con una potencia máxima de 30 dBm, lo que nos permitiría cubrir una distancia de hasta 4 kilómetros máximo. Y luego ya tendríamos los dos últimos, el CPE1200OLP y el CPE1200O, que serían Wi-Fi omnidireccional. Es decir, estos transmitirían Wi-Fi 360 grados, pues aptos para dar Wi-Fi en cualquier zona exterior desde un punto central, como puede ser un parking, una campa, una piscina, una instalación deportiva,
etcétera, etcétera. Luego, como comentábamos antes, hay dos formas de alimentar, con los inyectores y también con los switches PoE. Si en una instalación tengo varios puntos de acceso, lo lógico sería alimentarlos con un switch PoE. Los tenemos de 4 puertos, 8 puertos y 24 puertos. Luego tenemos un dispositivo muy interesante para cuando se dispone, cuando en la instalación Wi-Fi van varios puntos de acceso, son las controladoras. Me permiten hacer una configuración centralizada de la red y, aparte de eso, disponen de múltiples servicios adicionales que ahora vamos a ver brevemente. Tenemos dos modelos, la CAP 1 y la CAP 2, que ahora vamos a detallar un poco. La controladora, volviendo al esquema de instalación, se instalaría a continuación del router antes de los switches PoE y antes de los puntos de acceso. Como decía, tenemos dos modelos. La CAP 1 es un modelo que me permitiría hacer una programación centralizada de hasta 50 puntos de acceso. Me permitiría hacer una gestión de plantillas, es decir, si hay varios que tienen la misma configuración, me permitiría hacer esa configuración en una plantilla y volcarla a los dispositivos que estén sujetos a esa misma configuración. Me permite también limitar el ancho de banda por usuario. Me permite la creación de un portal de bienvenida, que puede ser muy interesante pues, para un bar o para otro tipo de negocio, en la cual pues, puedes instalar unas fotos y dar un poco de imagen también al establecimiento. Y la controladora la puede utilizar como instalación fija o portátil. Es decir, el instalador la puede emplear únicamente para programar de forma más sencilla y más rápida los puntos de acceso y llevársela después. Eso sería una instalación portátil. O puede dejarla instalada en la red para beneficiarse, digamos, del resto de funcionalidades que pueden aportar las controladoras. Y luego la CAP 2, que sería la de gama más alta, permite hacer una programación centralizada de hasta 150 puntos de acceso, permite también hacer una planificación horaria de los puntos de acceso, esto es que funcionen unas horas y no funcionen a otras, por ejemplo, para un bar, pues por ejemplo, cuando el bar esté cerrado, yo puedo programar con la controladora que los puntos de acceso Wi-Fi no funcionen, permite hacer un balanceo de cargas, que esto es que si tengo varias líneas de operador, se va a repartir, digamos, el consumo de esas líneas entre los usuarios que estén conectados a mi red, me permite hacer una monitorización de la red en tiempo real y luego tiene una opción de cortafuegos que me permite limitar pues, ciertas aplicaciones como puedan ser YouTube o ciertas redes sociales. Bien, visto ya el tema de las redes Wi-Fi, vamos a empezar a hablar del hotspot, que es un producto que está muy relacionado con las redes Wi-Fi, con las redes de datos en general. Y vamos a empezar detallando brevemente qué es un hotspot. Un hotspot en una red es un elemento que permite o bloquea el acceso a Internet, tan básico como eso. Inicialmente este término se utilizaba para definir un área en la que había señal Wi-Fi. Hoy en día se asocia al concepto de portal cautivo, que es la página de bienvenida que solicita información al usuario para acceder a Internet en redes públicas. Seguramente lo habréis visto en aeropuertos, cafeterías, hoteles, etcétera. Cuando queréis ingresar en una red Wi-Fi en estos sitios, normalmente os sale una página de bienvenida y os pide una serie de registro para permitiros ingresar en la red. Pero la verdad es que un hotspot profesional hace mucho más que un portal cautivo y ahora vamos a ver brevemente qué más puede hacer. ¿Dónde se instalaría un hotspot? Pues supongamos que tenemos una red Wi-Fi con puntos de acceso, como las que hemos estado hablando anteriormente. El hotspot se instalaría justo a continuación del router, porque al final es un elemento que el tráfico de toda la red tiene que pasar a través de él. Esto que pongo aquí, webinar 1, es que, bueno, como he comentado antes, si queréis recuperar los webinars que tenemos colgado en nuestro canal de YouTube, ECA Plus, de esto hablamos en el webinar 1, ¿vale? Tendríamos la red local de puntos de acceso, la red de acceso a Internet y ahí iría instalado el hotspot justo a continuación del router. También es aplicable a instalaciones con ECOAX Plus, de las cuales hablaremos después y que también hablamos en otro webinar hace unas semanas. ECOAX Plus es el sistema que tenemos de transmisión de Internet y contenidos IP a través de cable coaxial. Entonces, lógicamente, al ser una red de datos, igual que lo es una red GPON, de la que luego hablaremos también y de la cual también hay un webinar colgado, pues son redes susceptibles de instalar un hotspot, en cualquier red de datos. ¿Vale? Funcionalidad del portal cautivo. El hotspot, como decíamos, permite crear una página de bienvenida, la cual yo puedo personalizar con fotos del establecimiento y con otra serie de cosas. Dicha página es la barrera de entrada a los servicios de Internet de la red Wi-Fi y los usuarios pueden traspasarla de varias maneras
que la puede definir, lógicamente, el instalador del hotspot en función de los datos que le haya dado el cliente final. Se puede acceder a la red sin registro, con un acceso directo. Esto sería una página simple de bienvenida informativa o publicitaria. Daría muy poca seguridad a la red, pero es posible, es una opción. Luego, una segunda opción sería un acceso con usuario y contraseña. El gestor del establecimiento los debería haber entregado previamente al usuario con anterioridad. Luego hay una tercera forma de acceder, que sería mediante código, solo contraseñas. En este caso también el gestor del establecimiento lo debería haber entregado al usuario con anterioridad. Y es ese código lo que permitiría al usuario ingresar en la red Wi-Fi. Para los casos anteriores, nuestro hotspot dispone de un generador de tickets que puede conectarse a una impresora. Es decir, se genera un ticket con un determinado código, se puede conectar una impresora de tickets al hotspot y yo, pues cuando un cliente de mi bar o de mi hotel quiera ingresar en mi red, yo le daré un ticket, ingresará el ticket en el hotspot y ya podrá acceder a la red. Luego también existiría la opción de acceder mediante registro directo. El usuario introduce los datos solicitados, los campos los deberá haber decidido primero el gestor del establecimiento. Es decir, puede ser el nombre, el número de habitación si es un hotel, el correo electrónico. Hay una cosa importante en nuestro hotspot, que es que permite la funcionalidad de comprobación de la veracidad del email introducido por el usuario. Es decir, no vale que el usuario introduzca un email falso, sino que le va a llegar otro correo, el hotspot le va a enviar un correo para que verifique que realmente ese es su correo. Luego también se podría acceder mediante redes sociales. El usuario accede a través de su cuenta de Facebook. Esto también tiene ventajas desde el punto de vista de marketing. Luego hablaremos un poquito de ellas. Importante, sea como sea el acceso al hotspot, es fundamental la aceptación expresa de los términos y condiciones por parte del usuario según el reglamento o la ley de protección de datos que salió en el año 2018 y que veremos posteriormente. El usuario tendrá que aceptar esos términos, ese texto que yo he introducido para hacerle ingresar en la red. ¿Qué más, aparte de esto, nos permite configurar el hotspot? Pues nos permite configurar una página de bienvenida personalizable con el logo del establecimiento, la imagen de fondo, es decir, un poco lo que nuestro cliente decida. Definir un landing page, tanto previa como posterior al registro, es decir, yo le puedo redireccionar a la página web que yo quiera una vez haya ingresado en la red. Definir el sistema de acceso de usuarios, como hemos visto, incluir información de privacidad y protección de datos, esto es personalizable por parte del establecimiento. Y luego, para la gestión interna de los usuarios, podremos predefinir el tiempo de conexión máxima que yo autorice a estar a un usuario, determinar el ancho de banda de ese usuario, creación de listas blancas, es decir, puede haber una serie de dispositivos que no tengan que pasar por el hotspot para ingresar en la red Wi-Fi, como los propietarios del establecimiento. La creación de tickets para acceso premium, por si yo quiero hacer un internet premium y quiero cobrarlo a mis clientes, etc. Y vamos a hablar también de la otra gran funcionalidad de nuestro hotspot, que es el sistema de auditoría de red. El sistema de auditoría de red es un registro de actividad de cada usuario conectado a la red Wi-Fi. Se registran distintos parámetros, la dirección MAC del dispositivo que ingresa, digamos, en la red Wi-Fi, el nombre del usuario, la dirección IP asignada por el DHCP de la red, los dominios que ha visitado este dispositivo durante la conexión, indicando la fecha, la hora de inicio y la hora de finalización, y el sistema almacena también estadísticas de uso de los recursos de Internet por usuario. Esta práctica, este registro es obligatoria y conforme a la Directiva Europea 2016/679, que entró en vigor el 25 de mayo del 2018, o lo que más comúnmente se conoce como la Ley de Protección de Datos. Esta ley de privacidad europea está diseñada para homogeneizar las leyes de privacidad de datos en Europa. Al fin y al cabo, aportar una mayor protección al usuario. Es la normativa vigente de interceptación legal y protección de datos. Es importante informar a los clientes que se conectan a la red Wi-Fi de la información que se va a almacenar. Los usuarios, lógicamente, deben dar consentimiento expreso. Esto es lo que hacemos todos cuando aceptamos los términos y las condiciones cada vez que nos metemos en una red Wi-Fi o que nos metemos en muchos otros sitios que nos piden este tipo de aceptaciones. Para eso está el apartado de términos y condiciones que se puede definir y personalizar. El tiempo de almacenamiento de todos estos datos, por ley, debe ser de 12 meses. Nuestro equipo, en este caso, dispone de un disco duro interno que puede almacenar toda esta información
aunque también se puede definir un backup externo para hacer en la nube a través de Dropbox, Google Drive y definirlo para hacer copias automáticas y con ello pues tener una mayor comodidad y no tener que estar pendiente de estos temas. El hotspot, pues disponemos de 3 modelos. El CMHS es un hotspot profesional compatible mecánicamente con nuestra cabecera modular de televisión, llamada CM. Luego disponemos de un formato más profesional en rack 19 pulgadas. Y luego tenemos un hotspot más pequeño, el hotspot basic, que sería hasta 50 usuarios simultáneos. Al inicio explicamos que el hotspot se instala de esta forma, es decir, a continuación del router del operador. Bueno, teniendo este concepto claro, el hotspot nos permite también una serie de aplicaciones de marketing. ¿Qué lugares son adecuados para instalar un hotspot? Pues en cualquier lugar en el que haya una red pública en la que se comparte Internet. Esto al final es una normativa obligatoria. Entonces, cualquier red pública va a tener que llevar instalado un hotspot por normativa. Por ejemplo, en hoteles, en casas rurales, en hospitales, bares y restaurantes, centros comerciales, aeropuertos, estaciones de trenes, autobuses, centros de negocio, empresas, en fin, en cualquier sitio que se os pueda ocurrir. Hay un sinfín de lugares donde poder instalar este tipo de producto. Las ventajas para el cliente final a la hora de instalar un hotspot, pues ofrecer una buena imagen corporativa, realizar publicidad dirigida al cliente conectado, creación de una base de datos fiable y completa de usuarios, posibilidad de orientar acciones de marketing a los clientes potenciales a través de mailings, promociones, felicitaciones de cumpleaños, campañas segmentadas, etc. Es una herramienta potente para este tipo de aplicación. Obtención de recomendaciones y más seguidores en redes sociales. Es un poco lo que yo comentaba, que cuando un usuario ingresa en la red Wi-Fi a través del Facebook, pues luego ya es más fácil que pueda recomendar ese establecimiento y, al fin y al cabo, hacer publicidad sobre él. Tener una base de datos automatizada. Tener un control absoluto del sistema con un panel muy fácil de usar y muy amigable. Y disponer de acceso a Internet conforme a la normativa en vigor. Bien, pues hasta aquí sería el tema de las redes Wi-Fi y el hotspot. Ahora os voy a hablar del sistema de Coax Plus, que es la solución que disponemos para transmitir Internet y contenidos IP a través de cable coaxial, que es la que antes comentaba, que también es un tipo de solución muy susceptible de instalar un hotspot también en este tipo de instalación. ¿Qué es el Coax Plus? El Coax Plus es un sistema que convierte la red coaxial en una red de datos de Internet a la par que una red de televisión. Los equipos Coax Plus permiten transmitir y recibir Internet sobre cable coaxial, que normalmente utilizamos únicamente para transmitir televisión. Permite transmitir, aparte de televisión, contenidos Internet. En muchos casos sin necesidad de intervenir sobre la infraestructura existente, luego lo veremos. Con una versatilidad muy elevada, se adapta a cualquier tipo de instalación, edificios, hoteles, complejos turísticos e incluso viviendas unifamiliares. El sistema es un sistema muy sencillo, lo vais a ver, que está compuesto por 3 elementos. Por un lado, el equipo de cabecera, al que llamaremos en adelante maestro. Por otro lado, el equipo de usuario, al que llamaremos en adelante esclavo. Y luego los mezcladores desmezcladores, que son los elementos pasivos. Obviamente, el medio de transmisión del que ya disponemos en todos los edificios para la televisión, que es el cable coaxial. Bueno, vamos a ver en detalle los elementos que componen el sistema. Primero vamos a hablar del equipo maestro de cabecera. Es el equipo que recibe la señal de Internet por el puerto, la señal de Internet que me llega del router del operador por el puerto RJ45 de entrada. Veis en la foto que dispone de 2 puertos RJ45. La señal de Internet se podría meter por cualquiera de ellos. El maestro lo que hace es convertir y transmitir esa señal por el conector F de salida convertida en radiofrecuencia. La va a sacar en una frecuencia de 7,5 a 65 MHz. Efecto sobre la señal de televisión, porque la señal de televisión, como todos sabéis, pues está en unas frecuencias mucho más altas. Empezaría en una frecuencia, lo habitual es que empiece en una frecuencia a partir de 470 MHz. Este equipo permite una velocidad hasta 600 megabits por segundo en capa física y permite gestionar hasta 100 dispositivos esclavo. 100 dispositivos es la cantidad real que nosotros recomendamos en función de una experiencia acumulada enorme. Teóricamente, el maestro aguantaría hasta 253 dispositivos, pero al final, para que todo funcione perfectamente y para no tener problemas, nosotros recomendamos un máximo de 100 esclavos por cada maestro. El maestro hace una comunicación encriptada con cada usuario, lo cual me va a permitir un nivel de seguridad que hace
adecuado, digamos, que este equipo lo puedan usar operadores. La gestión o programación del sistema se realiza a través de una interfaz web management de la cual dispone el propio maestro y permite una posibilidad de configuración masiva de dispositivos. Es decir, igual que antes cuando hablaba de las controladoras, decía que si varios dispositivos tienen la misma configuración, podía hacer esa configuración en una plantilla y luego volcarla. Estos equipos me van a permitir esa misma funcionalidad. Los esclavos, tenemos dos tipos de esclavo en ECOAS Plus. Por un lado el IPC24, que es el esclavo básico. Digamos, 24 es porque realmente es un Wi-Fi N, da un Wi-Fi en 2,4 GHz. Este equipo es el que recibe la señal de internet por cable coaxial y la señal de televisión. La recibe a través de un conector F, que es el que estáis viendo, el que está en el extremo. El conector F de salida se conectará al televisor para que éste reciba la señal de televisión. Es decir, ya que con este equipo, con este esclavo, voy a ocupar la toma de televisión que tengo en la pared, el esclavo dispone de un conector para dar salida al televisor. Dispone de dos antenas de 2,4 GHz, una interna y una externa, como he comentado antes, Wi-Fi N, con una capacidad de transmisión Wi-Fi de hasta 300 megabits por segundo. Aparte de punto de acceso Wi-Fi, dispongo de 4 puertos Ethernet para navegar por cable. Y estos equipos permiten la configuración en modo router o modo bridge. Permiten también hasta 4 SSID por esclavo, cosa que los puntos de acceso Wi-Fi también no lo he comentado, pero también permiten hasta 4 SSID por punto de acceso Wi-Fi. Y luego ya tenemos un esclavo más avanzado, IPC-AC, como podéis imaginar, este ya pues trabaja en Wi-Fi AC, redes 2,4 y 5 GHz, dispone de dos antenas a 2,4, de otras 2 a 5 GHz, una capacidad de transmisión de 300 megabits en Wi-Fi N y 800 megabits en Wi-Fi AC, capacidad de transmisión Wi-Fi. Aparte 4 puertos Ethernet y permite también una configuración modo router o modo bridge y también los 4 SSID por esclavo. Vamos a ver un ejemplo de instalación de televisión a la cual se añade una instalación ECOAX Plus. Bueno, pues yo tendría mi antena de televisión, tendría mi equipo de cabecera y a continuación tendría mi red de distribución compuesta por pasivos, por tomas de televisión, incluso en algunos casos por amplificadores de línea para reamplificar la señal. Entonces lo que haríamos sería intercalar el maestro entre el router en esa instalación y la red coaxial. Es decir, el maestro lo que me va a hacer es mezclar de alguna manera, dicho de forma no muy correcta, pero mezclar las dos señales, la de internet y la de televisión. El cable coaxial ya existente sería el que transmitiría a partir de la instalación del maestro la señal de televisión y la señal de internet. El esclavo, que sería el equipo que conectaríamos en la toma de televisión de usuario, permite extraer la señal de televisión hacia el televisor y actuaría como router y punto de acceso Wi-Fi. Y luego ya el tercer elemento del que tenemos que hablar serían los mezcladores y desmezcladores para el sistema de Coax Plus. Permite mezclar o desmezclar la señal de internet, la señal de Coax Plus y la señal de televisión o satélite con alta calidad. En este caso, aunque yo he dicho antes que el maestro es el equipo encargado de hacer la mezcla, he dicho un poco de forma incorrecta, porque realmente la mezcla lo recomendable es hacerlo fuera del equipo maestro, a través de un mezclador-desmezclador. Por un lado, tengo una entrada en la cual metería la señal del amplificador de televisión, es una entrada de 85 a 2150 MHz, y por la otra entrada de 5 a 65 MHz metería la señal de Coax Plus, la señal que sale de mi maestro. Bien, tiene unas pérdidas de inserción como cualquier pasivo que hay que tener en cuenta, pero bueno, a esas frecuencias de 5 a 65 la verdad que las pérdidas son mínimas porque, como decíamos antes y como todos tenéis bien claro, pues cuanto menor sea la frecuencia, menores son las pérdidas que tengo a lo largo de la instalación. Estos mezcladores y desmezcladores también nos permitirían hacer un bypass o un lazo a los amplificadores de línea de televisión en caso de existir y de que no tengan posibilidad de admitir, digamos, un canal de retorno pasivo. Aquí lo podéis ver bien en esta diapositiva. Yo tendría un amplificador de línea, que en este caso sería el AAS20, el cual no admitiría una señal de retorno de 5 a 65 MHz, que sería mi señal de coax, ¿vale? Para lo cual yo utilizo un desmezclador a su entrada, que lo que hace es desmezclar la señal. Por un lado le daría la señal de televisión al amplificador de televisión y la línea directa sería por la que iría mi señal de coax. Y luego, una vez ya superado el amplificador de línea de televisión, pondría de nuevo un mezclador, que mezclaría otra vez las dos señales
para continuar por el resto de la red de distribución. Se separa la señal de televisión y la señal de internet. En fin, un poco lo que he venido explicando de palabra. La verdad es que Coax Plus tiene muchísimas aplicaciones. Es un sistema que tiene una versatilidad enorme. Los sitios donde se puede aplicar, pues en hoteles es un ejemplo clarísimo. Hoteles que quieren mejorar su wifi, que no quieren hacer obras o actuaciones sobre las infraestructuras existentes, o no quieren tirar cableado, sino que quieren aprovechar su infraestructura existente. Permite aprovechar el cableado. La gran ventaja es que el punto de acceso Wi-Fi, que es el que incorpora el propio esclavo, se instala en el espacio en el que el usuario se va a conectar y no en el pasillo como se instalaría un punto de acceso habitual. El esclavo se instalaría en la habitación del usuario, por tanto, pues eso es una gran ventaja. Es un sistema que permite también gestionar centralita de voz sobre IP a través de 2 puertos del esclavo que están específicamente definidos para ello. Lo ideal en un hotel sería la instalación de un esclavo por habitación. Si no lo permite el presupuesto, pues nosotros recomendamos un máximo de un esclavo cada 4 habitaciones en función de las dimensiones de las mismas. Es importante, lógicamente, asegurar una buena cobertura y hacer pruebas para ello. Aparte de hoteles, casas rurales, clínicas y hospitales, residencias de estudiantes, edificios de apartamentos turísticos, en fin, un sinfín de instalaciones, todo lo que se os pueda ocurrir. En edificios de apartamentos turísticos se podría instalar un esclavo en cada apartamento. En este caso ya he dicho que admiten dos tipos de configuración, los esclavos, que sería en modo router y en modo bridge. En un hotel lo lógico sería ponerlo en modo bridge, porque van a tener todos la misma configuración. En unos apartamentos, pues quizá lo lógico sería instalarlo en modo router, para que entre los distintos apartamentos no se vean, ya que son redes independientes. Si un propietario tuviese distintos apartamentos en un edificio, el maestro se puede poner en cabecera o bien en una toma de uno de los apartamentos. Es decir, el sistema me permite una flexibilidad muy importante. También se podría instalar en edificios de viviendas. Es posible y es legal. El maestro se conectaría en este caso a la cabecera de televisión y cada usuario tendría un esclavo en su casa en modo router para tener una seguridad absoluta en la comunicación. Un edificio puede contratar, de hecho la mayor parte de ellos ya tienen contratado, sobre todo si disponen de un ascensor, una línea de datos y compartirla, utilizar esa línea de datos de la que ya dispongo para el ascensor, utilizarla no solo para dar señal al ascensor, sino también para crearme una red Coax Plus en mi comunidad de vecinos y compartirla entre las distintas viviendas. Esto es legal siempre y cuando se den una serie de requisitos. Si la comunidad de vecinos está constituida como tal, eso es evidente. Si se distribuye el ancho de banda de forma igualitaria entre todos, es decir, este tipo de solución también me permite asignar un ancho de banda simétrico o asimétrico. Asimétrico sería asignar a cada esclavo un ancho de banda distinto. En el caso de utilizar este sistema en una comunidad de vecinos, el ancho de banda tendría que ser simétrico, es decir, de forma igualitaria entre todos. Y el coste de la línea de datos tiene que pagarlo, digamos, la cuenta bancaria de la que disponga la comunidad de vecinos. Desde hace años hay normativas y jurisprudencia que avalan esta práctica. Esta aplicación hay que verla como un servicio de valor añadido al cual se puede ofrecer a la comunidad de vecinos de la cual llevéis el mantenimiento, de la cual seáis el instalador de referencia. Luego es un tipo de solución que utilizan también muchísimo los operadores Wi-Fi. La utilización del equipamiento Coax para ofrecer los servicios a los usuarios del edificio, evidentemente lo que ya hemos venido diciendo, sin tener que instalar nuevos cables. Esto es algo muy ventajoso para el operador Wi-Fi porque permite reducir muchísimo sus costes a la hora de tener un nuevo usuario en una comunidad de vecinos en concreto. Se pondría una antena Wi-Fi en el terrado, más un maestro, más los esclavos en cada vivienda que se haya abonado a ese determinado operador. Con una rapidez pues que evidentemente es muy superior a si tienes que tirar un cable de datos desde la parte de arriba del edificio hasta cada vivienda. También hay una solución muy interesante de Coax, que es la solución de Internet por coaxial para vivienda individual. Y permite hacer una extensión Wi-Fi a través de la red coaxial y también una extensión IPTV del operador, que esto la verdad es que es una funcionalidad muy chula y muy interesante. En este caso, es de solución para vivienda individual. El dispositivo maestro ya no es un dispositivo modular, como veíamos antes, sino que es un dispositivo mucho más pequeño, como podéis apreciar en la imagen. Es un tipo de solución que es sustitutiva de los PLCs que todos conocéis, que es la extensión Wi-Fi a través del cable eléctrico. Y bueno, pues la verdad es que con una serie de ventajas muy importantes.
y es que la red coaxial de televisión pues es una red que está mucho más limpia y que me permite manejar unos anchos de banda muy superiores, digamos, a los que se manejan a través de hacer una extensión con PLCs. Y luego, aparte, que nosotros estamos muy enfocados a la distribución profesional, nosotros no vendemos a través de grandes superficies ni de otro tipo de establecimientos, por tanto, es un producto que el usuario final no tiene fácil comprar, sino que al final se lo podéis ofrecer vosotros como instalador como una solución profesional a la cual él no va a tener acceso. Utilizaría, lógicamente, la red coaxial interna de la vivienda y este maestro me permitiría instalar hasta 6 equipos esclavos en la instalación. Si yo tengo un chalet muy grande o una instalación muy grande, pues me va a permitir instalar hasta 6 esclavos para tener una correcta cobertura en todo el edificio, en toda la vivienda. Es un sistema plug and play en el cual pues, no hace falta configurar parámetros para que funcione. Luego, para dejar la instalación un poco más profesional, cambiar el SSID y ese tipo de cosas, pues sí que puedo acceder a una configuración muy sencilla. Y me permite, como he comentado antes, hacer una extensión Wi-Fi y hacer una extensión IPTV. Es decir, normalmente el receptor IPTV del operador, todas las viviendas suele estar en el salón, está, digamos, conectado al router por un cable de datos y si yo me quisiera llevar ese receptor IPTV a otra habitación, pues no podría porque normalmente no tenemos una red de datos instalada en una vivienda. Sin embargo, con este sistema, sin tirar cables, sí me permitiría disfrutar de mi receptor IPTV pues, en el dormitorio o en cualquier otra estancia de la vivienda. La instalación en este caso sería muy sencilla, igual que el maestro de colectiva se instalaba en cabecera, en este caso no es necesario. Lo que iría es conectado con un latillo RJ45 al router del operador y de un conector F de salida iría a la toma de usuario. De esta forma ya estaría inyectando la señal de internet del router en la red coaxial de la vivienda. Aquí en este caso, este dispositivo no tiene un segundo conector F, entonces necesitaría un mezclador-desmezclador que tiene un formato ya adaptado para poder conectarlo directamente en la toma y darle salida al televisor. Eso sería lo que se instalaría en la toma principal, en el maestro, digamos, y luego el esclavo, que es lo que se instalaría en la habitación secundaria. En este caso, en el esquema se ha puesto también el mezclador-desmezclador, aunque realmente no sería necesario, por lo que hemos visto antes. El esclavo dispone también de un conector que puede dar salida al televisor. Y bueno, pues como veis tendría una extensión IPTV de forma muy sencilla. También disponemos del mismo kit sin Wi-Fi en el esclavo, que sirva simplemente para hacer una extensión IPTV. Este es el mezclador-desmezclador que os comentaba, que bueno, pues como veis ya tiene un formato adaptado, digamos, para ser conectado directamente en la toma y para dar salida directamente al televisor sin necesidad de cambiar el latillo por un latillo de tipo F, sino manteniendo el latillo que yo ya tenía. Disponemos de 2 kits que ya vienen preconfigurados para que sean plug and play. Como os he comentado, un kit que serviría solo para hacer una extensión IPTV, que incluiría el maestro, el esclavo y los 2 elementos mezcladores-desmezcladores. Y luego ya el kit que sería el más habitual, que sería el kit de extensión Wi-Fi e IPTV, que incluiría el maestro, el esclavo, incluso incluiría también los 2 mezcladores-desmezcladores, a pesar de que el del esclavo no sería estrictamente necesario, pero bueno, sí conveniente también. Bueno, yo por mi parte, estos serían los temas que quería explicaros y ahora ya para hablaros de redes FTTR basadas en GPON y de otros temas, voy a dar paso a mi compañero Marcos Cuesta, que es el delegado de Andalucía y bueno, él también se va a presentar ahora. Un placer y nada, me quedo aquí a la espera para la ronda de preguntas. Víctor, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Soy Marcos Cuesta, delegado de ECA para la zona de Andalucía y bueno, voy a contaros la segunda parte de este webinar, correspondiente a GPON, servidores de IPTV y ECA Hotel TV. Al finalizar, dejaremos un tiempo para preguntas. GPON. El GPON se ha convertido en una de las tecnologías de telecomunicaciones más importantes en la actualidad. Marcos, revisa la presentación que esté disponible. Un segundo.
Ahora sí. Ahora mismo. Perfecto. Bueno, como decía, el GPON es ahora mismo una de las tecnologías de telecomunicaciones más importantes en la actualidad. El GPON nos permite llegar a altísimas velocidades de conexión, tanto a viviendas como a empresas, y se está convirtiendo en una infraestructura básica en la nueva industria 4.0. A nadie se le escapa que todos los proyectos o la mayoría de los últimos proyectos que están llegando del sector hostelero vienen con este tipo de conectividad, ya que me permiten integrar todos los servicios en una única red a altísimas velocidades. Como veréis, en estos últimos años, ECA lleva más de 5 años desarrollando este tipo de productos. Antiguamente era exclusivo de operadores, pero a día de hoy se ha ido encareciendo el producto, bajando de precio, perdón, y se puede utilizar en instalaciones más pequeñas, como pueden ser hoteles o grandes urbanizaciones, llegando a ser al alcance de instaladores e integradores. ECA fuimos de las primeras compañías españolas en traer este tipo de productos al mercado español. A día de hoy tenemos más de 10 países que cuentan con nuestro sistema y creciendo, puesto que se están aprobando multitud de proyectos en el extranjero, principalmente para hoteles. Ahora vamos a empezar con una parte básica de teoría de GPON que nos va a venir bien para luego entender un poco los productos de los que disponemos. La tecnología GPON viene de la tecnología PON, Passive Optical Network, red óptica pasiva. Sigue una topología de punto a multipunto, donde la cabecera o OLT tiene una dispersión hacia los usuarios o ONTs, también conocida como ONU. La principal ventaja de esta red es que no hay elementos activos en la red. Esto hace que el mantenimiento sea menos costoso. GPON es simplemente la evolución de este estándar bajo esa normativa y lo que da es la capacidad de velocidad gigabit. Aparte, me permite mezclar distintos servicios, tanto de voz, datos y televisión a velocidades altas y simétricas. Aunque posteriormente vamos a ver en qué consisten los equipos de cabecera y receptores o ONTs de ECA, aquí os dejamos una imagen para que veáis cómo son físicamente. Como podéis ver, una cabecera GPON es una especie de servidor de una unidad de altura con distintas bocas de entrada, bocas de salida y bocas para gestión. La ONT o el equipo terminal es una especie de router con entrada de fibra, muy similar a los que podéis tener vosotros en vuestras viviendas cuando contratáis fibra y el operador os instala uno de ellos. En cuanto a datos técnicos interesantes, saber que la cabecera OLT hacia la ONT tiene una capacidad de bajada de 2,5 gigas por puerto y una velocidad de subida de 1,25 de gigas por puerto. La gran característica de este tipo de sistemas es que por una única fibra se pueden conectar múltiples ONTs, además de transmitir múltiples servicios. Esto se hace haciendo un splitting de la fibra. La tecnología que utiliza este sistema es el WDM y la TDMA. Esto es simplemente multiplexación por longitud de onda, es decir, en varias longitudes de onda llevamos distintos tipos de información. Hay longitudes de onda para bajada y longitudes de onda para subida. La longitud de onda es simplemente el inverso de la frecuencia. Se mide en nanómetros, porque ya estamos hablando de luz. La TDMA es el acceso múltiple por división en el tiempo, que son sincronización de tramas de las ONT hacia las OLT. Esto es lo que me permite enviar distintos tipos de servicios.
Todo esto hace que con una única fibra podamos llevar lo que hemos dicho, múltiples servicios a múltiples usuarios. Aquí ponemos en qué lleva cada longitud de onda. En 1490 van los datos IP, 1550 se utiliza para el vídeo RF, que luego veremos que hay ocasiones en las que no se utiliza. Y en 1310 son los datos IP de la ONT hacia las OLT. Tiene un alcance máximo lógico de 60 kilómetros, lo cual me permite abordar cualquier tipo de instalación o pequeña población. Y una máxima distancia física entre ONTs de 20 kilómetros. Es decir, cuando yo hago un spliteo de la fibra, entre dos ONTs no puedo haber más de esa distancia. Aparte, cada boca de la ONT es capaz de soportar hasta 128 ONTs por puertos teóricamente. Realmente no se recomienda superar 64 ONTs por puerto. Esta comunicación va cifrada con AES 128 y uno de los principales secretos que lleva esta tecnología es el DBA, Dynamic Band Allocation, asignación dinámica del ancho de banda. Esto es lo que permite que un usuario no siempre esté recibiendo el ancho total de megas que ha contratado, sino lo que está utilizando en ese mismo momento. Esto es algo parecido a lo que utiliza la tecnología 4G LTE. Bueno, hasta aquí hemos visto la parte teórica. Si tenéis alguna duda, luego nos las preguntáis. Pero hemos querido ser breves porque vamos a centrarnos un poco más en los productos, ya que esta presentación queremos que sea un poco más orientada a presentar productos de forma comercial y cómo enseñarlas a vuestros clientes. Bueno, la OLT. Los puertos de bajada, tenemos dos modelos de 8 o 16 puertos y aquí nos podemos conectar hasta 64 ONTs, como hemos comentado. Los puertos de subida son los que vienen aquí a la derecha, hay 8 puertos, 2 de 10 gigabits y 8 de 1 gigabits. A estos puertos se conectan los servicios que vayamos a ofrecer, ya sea una cabecera de IPTV, internet o una centralita IP de telefonía. Estos puertos de la derecha son los de gestión, que se utilizan para programar esta cabecera. Como hemos comentado, tenemos una cabecera de 16 puertos de bajada. Decir que con la de 8 puertos, como tenemos 64 usuarios por puerto, podríamos ofrecer 512 usuarios y con la de 16 puertos, 1024 usuarios. Vamos a ver cómo sería una topología de una instalación GPON. Tenemos un switch central en la que conectamos los servicios que vayamos a ofrecer. Hemos dicho una cabecera de IPTV, un router con el acceso a internet del operador y una telefonía IP. Esto lo conectaríamos a los puertos de subida. La presentación aquí está más, sería aquí a estos de aquí de la derecha. Y luego iríamos hacia los diferentes puntos de usuario, repartiendo la fibra en los distintos niveles de splitting. Como volvemos a repetir, hasta un máximo de 64 por puerto. Una vez que llegamos a la ONT, tenemos las diferentes salidas para poder ofrecer los servicios que teníamos a la entrada. Dependiendo del tipo de instalación al que vayamos a ofertar, tenemos NK 4 tipos de ONT que vamos a detallar ahora mismo. La ONT 1 es simplemente un conversor de medio. Lo que hace es pasarme de fibra a cobre con un puerto gigabit autoadaptativo y gestión local y remota. Esto, por ejemplo, sería la típica ONT que se pondría en un lugar en el que luego voy a atacar a un punto de acceso de exterior o un punto de acceso en un pasillo, como ha estado explicando antes mi compañero Pablo en la presentación de Wi-Fi. La ONT 4W es una ONT que
aparte de convertir de fibra a cobre. Tiene 4 puertos gigabit, 2 puertos POTS para telefonía y Wi-Fi 2.4. Aparte también tiene una gestión local y remota. La ONT 4AC es una ONT exactamente igual que la anterior, solo que también permite el Wi-Fi 5 GHz, Wi-Fi AC. La ONT IN es una ONT que hemos sacado este año, especialmente diseñada para el sector industrial. Viene con una instalación en carril DIN, ya que en este tipo de instalaciones se requieren esta forma de conexión. Alimentación por bornes y la posibilidad de adaptarle 4 antenas SMA. Por el resto de características es igual que las otras 2 anteriores. En el caso de que no tengamos cabecera IPTV, que es lo más común, puesto que la IPTV se está implantando ahora mismo, pero a día de hoy la mayoría de hoteles y la mayoría de instalaciones que nos encontremos ya tendrán su propia cabecera. Y no será una cabecera de IPTV, sino será una cabecera de RF. Esa cabecera de RF se puede insertar en la red GPON, pero lleva un producto asociado que va independiente a la OLT. Y es un transmisor óptico que me permita ir en 1510 nanómetros. Ese transmisor óptico va a un EDFA. El EDFA no es más que un mezclador de lambdas y amplificador óptico. Se conectaría cada boca de la OLT al EDFA y del EDFA iríamos hacia la salida de la red. Aquí en esta topología vemos cómo estaría distribuida. Como podéis ver, la parte de televisión va independiente a la OLT y el EDFA lo que hace es mezclar. Una vez que llegamos a la ONT, en EK tenemos un receptor óptico externo que recibe esa señal de fibra y la deja pasar hacia la ONT. Aparte tiene una salida de coaxial que sería la que va hacia el televisor. Anteriormente, este receptor óptico lo teníamos incorporado en la ONT. Es más, hay muchos fabricantes que a día de hoy lo siguen incorporando. Pero la experiencia nos ha demostrado de que en un hotel o en cualquier sitio en el que haya televisión instalada, la televisión debe ser constante, no debe de tener fallos. Y cualquier cuelgue de la ONT, que como sabéis, los routers, pues de vez en cuando necesitan un reset, o cualquier cuelgue de internet, cualquier cuelgue de la OLT. Al final estamos hablando de productos informáticos que necesitan su reset, etcétera, etcétera. Todo eso influye en que luego a la salida, si está integrado en la ONT del receptor óptico, deje de verse la televisión. Con la solución que aportamos desde EK, con el receptor óptico externo, que es un receptor óptico muy, muy pequeño, la televisión es totalmente independiente a la OLT y a Internet y a cualquier reset que se tenga que hacer. Solamente fallaría en el caso de que fallase la cabecera de televisión. A este tipo de sistema se le llama sistema GPON con RF Overlay. Tenemos 2 tipos de transmisores de RF Overlay. Uno con entrada RF hasta 1 GHz y potencia 6 dBm. Y en el caso de que queramos llevar una frecuencia intermedia de satélite, pues tenemos otro producto que es el Tor3 GPON FI con ese tipo de señales en una FI y 3 dBm de salida. EDFA tenemos varios modelos dependiendo del número de salidas de la OLT, si 8, 16 o 32, y la potencia óptica de salida, 12, 16, 17 o 19. Comentaros que para cualquier hotel es más que suficiente con la potencia de 12 dBm.
En cuanto a los receptores ópticos, también disponemos de dos modelos. Uno pasivo, con 68 dB microvoltios a la salida, y otro activo, con 88 dB microvoltios a la salida. Comentaros que estos receptores ópticos, puesto que la parte de RF va siempre en 1550 nanómetros, son compatibles con cualquier otro sistema GPON que tenga RF overlay y ya existente. No importa la marca que se esté utilizando. En EK también disponemos grupos de continuidad, UPS. Estos son pequeños SAIs para ONTs. Hay ciertos entornos, como pueden ser hospitales, en los que no podemos dejar sin servicio de telefonía o de internet al sistema. Y para eso existen este tipo de productos. ¿Cómo se gestiona una red GPON? Normalmente, todas las cabeceras GPON tienen un software para poder programarlas y se hace a través de comandos. Es un sistema de programación de alto nivel, es decir, hay que tener unos ciertos conocimientos de programación para poder programar una OLT de esta forma. Suele ser algo complejo, pero si tenéis algún informático en vuestra empresa, pues no debería de tener mayor problema si está familiarizado con estos entornos. En EK hemos desarrollado un software externo para no tener que utilizar esta consola, que es el SWHTR. Es un servidor de configuración y aprovisionamiento automático. Este servidor se montaría en el switch en el que estamos montando los otros servicios y me serviría para programar esa cabecera OLT. Con este tipo de software externo veríamos una configuración, un panel de configuración de las ONTs. Muy intuitivo y desde el que podríamos desactivar el Wi-Fi, activar el Wi-Fi, activar la televisión, desactivar la televisión, instalar una actualización de la ONT, ver cuál está fallando. Es un sistema muy orientado a hospitality, en el que cualquier usuario del hotel, con ciertos conocimientos, por supuesto, podría tocarlo. ¿En qué aplicaciones podemos utilizar las redes GPON? Bueno, pues las aplicaciones son múltiples. Hoteles, por supuesto, es más, es el producto en el que ahora mismo estamos incidiendo más. Y este tipo de instalaciones, en vez de llamarle Fiber to the Home, se le llama Fiber to the Room. Implica realizar un nuevo cableado en monomodo y normalmente se implementa en hoteles nuevos y reformas integrales, ya que la aplicación de esta tecnología en el montante del presupuesto no suele ser significativa. Me permite, como hemos dicho antes, distribuir Internet de alta velocidad, televisión, IP y demás servicios en una única red, sin necesidad de utilizar otras redes. Otra gran ventaja es que el Wi-Fi que vamos a instalar para el huésped se instala en el espacio en el que el usuario se va a conectar, no en el pasillo. Es decir, en todas las ONT, si está en la habitación, pues tendrá el Wi-Fi directamente para el usuario. En algunos casos, si hay habitaciones contiguas, pues se pueden llegar a usar ONTs para distintas habitaciones, hasta un máximo de 4, ya que tiene 4 salidas gigabit. El sistema GPON también permite interactuar otro tipo de sistemas domóticos y eficiencia energética en el hotel. A colación de los hoteles, pues campings, complejos turísticos, clínicas, hospitales y oficinas y naves industriales, como hemos dicho, hemos sacado la nueva ONT-IN, es como alternativa a redes LAN de cableado estructurado. Aquí cobra especial importancia en la inmunidad absoluta a interferencias electromagnéticas, ya que la fibra no es un metal. Como hemos dicho,
este tipo de infraestructura pertenece a la industria 4.0, con PLC de automatización industrial. En ECA hemos desarrollado una solución totalmente compatible con estos sistemas de PLC, garantizando un perfecto funcionamiento. Urbanizaciones es otro lugar en donde se pueden aplicar este tipo de instalaciones, ya que podemos meter esa teledistribución por coaxial a fibra, polígonos industriales y centros tecnológicos. Con esto queremos decir que nuestra solución está a un alto nivel, tenemos multitud de instalaciones realizadas y cualquier demo que necesitéis solo tenéis que consultar con cualquiera de los delegados. Operadores, el gran olvidado en esta presentación. También nuestra solución está disponible para operadores, pero nosotros la aconsejamos para aquellos pequeños operadores, principalmente SWIS, que se reconvierten a fibra, que puedan utilizar este sistema. En cuanto al resto de la instalación, la parte de pasiva de la red GPON, es decir, la fibra óptica, las bandejas, racks, repartidores ópticos, registros, rosetas, todo eso están disponibles en ECA. En nuestra web tenéis un amplio catálogo para poder ver este tipo de pequeño material. Visto esto, vamos a pasar a la parte de ECA Hotel TV. Bueno, el ECA Hotel TV es un software para gestionar televisión IP. Bien, antes de empezar con el ECA Hotel TV, voy a hacer una pequeña exposición de lo que es la IPTV. A día de hoy hay multitud de televisiones Smart TV. Que una televisión sea Smart TV no quiere decir que pueda recibir canales de una cabecera IPTV. Me explico. Las cabeceras IPTV emiten en multicast y las televisiones necesitan un receptor con ese tipo de señal, es decir, un receptor IPTV. Ese receptor IPTV no suele estar instalado en las Smart TV. Por ello, hace falta enviar esos canales de forma ordenada y para eso se necesita un programa que mande esos canales. Ese es el ECA Hotel Basic, que aquí pongo al lado del switch principal. De por sí, una televisión en IP, lo único que me hace es redirigirme canales a IPs. Si yo pongo un set-top box y pongo una cabecera de IPTV y no pongo ningún tipo de programa que gestione esos canales, no estoy aportando nada. Es más, estoy haciendo que la televisión la programación de los canales sea más engorrosa, ya que tendría que ir a cada televisión a programar cada dirección IP de los canales. Eso sería algo muy tedioso de hacer, sobre todo en un hotel. Para eso tenemos el software ECA Hotel TV Basic, que lo que hace es darle sentido a esos canales. Gracias a ello podemos crear parrillas de canales, podemos enviar canales a unas habitaciones, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con este tipo de servidor. Bueno, el servidor de tratamiento IPTV Multicast para hoteles me permite una gestión de la lista de canales e información personalizable por usuario. Gestión remota de estos dispositivos, de estos set-top box, de estos receptores IP que he estado hablando que no suelen incorporar las televisiones. Monitorización de esos receptores IP. Encendido, apagado, individual o colectivo. Activar o desactivar canales. Bajar o subir el volumen, actualizar aplicaciones, activar o desactivar el PIN parental, transmisión de canales Web TV a través de una red Wi-Fi. Bueno, con esto, ¿qué cosas podemos hacer? En un hotel tenemos televisiones en
en el comedor, tenemos televisión en la recepción, podríamos hacer una especie de cartelería digital enviando ciertos canales a ciertas televisiones. Podríamos hacer que un alemán que llegase a una habitación le apareciesen sus canales en alemán, crearle una pantalla de bienvenida al hotel que aparezca en todos los televisiones, etcétera, etcétera. Aquí ya sí coge sentido la IPTV, puesto que le estamos dando una inteligencia. Pero esa inteligencia no la da el canal en IP, la da el software que gestiona esos canales. Y eso es el ECA Hotel TV. Bueno, no he hablado, pero la interfaz es muy simple. Tenemos varios modelos de ECA Hotel TV, el básico, que es el que transmite los servicios de IP multicast hasta las diferentes habitaciones. El mini, que aparte de enviar los canales, también me permite gestionar estos canales a través de una OTT, que luego veremos lo que es una OTT. Y el ECA Hotel TV Plus es exactamente igual que el mini, pero con más usuarios y más servicios. Este es un ejemplo del set-top box IP que disponemos junto con su mando. El mando es único, que controlaría tanto el set-top box como la televisión. El set-top box son dimensiones muy pequeñas, no ocupa más que un móvil aproximadamente y se puede instalar en el falso techo, detrás de la televisión, en sitios escondidos. Esto es un ejemplo de cómo se vería en una televisión. Y bueno, y con esto he explicado un poco lo que es el ECA Hotel TV. Luego, si queréis hacerme alguna pregunta, pues os explicaré más en detalle. Vamos a la parte final. Servidores IPTV profesionales y OTT. Bueno, antes de empezar vamos a ver qué es la Web TV. Web TV es el contenido de televisión, señal de vídeo y audio producido para ser emitido a través de Internet. El contenido puede ser en vivo o bajo demanda. Los vídeos pueden tener capas interactivas en las que el usuario puede hacer anotaciones o pinchar enlaces. Los accesos de los contenidos pueden ser libres o pueden ser restringidos. Pueden necesitar una clave o unos tickets para entrar. Tiene que ser compatible, el Web TV es compatible con la mayoría de las tecnologías, con los dispositivos y se pueden ver en cualquier dispositivo que tenga un navegador web. No hace falta descargarnos una aplicación externa. Tiene que garantizarse una calidad de transmisión sin que los dispositivos se interrumpan, sin que se interrumpan los dispositivos. ¿Qué es una IP multicast? La IP multicast es la IP que es la televisión que sale de las cabeceras de IPTV. Multicast o difusión múltiple es un método de envío simultáneo de paquetes IP de un equipo fuente a un grupo de equipos receptores. Esta información, transmitida por el emisor, se transmite por toda la red local, pudiendo en algunos casos llegar a colapsarla si no se hace correctamente. Es necesario que los servidores, que los switches que se pongan en esta red soporten IGMP. IP multicast no es la televisión que va a través de Internet. Es la televisión que sale de las cabeceras de IPTV. Visto estas dos definiciones, vamos a ver los servidores profesionales que ECA aporta en su catálogo para gestionar este tipo de señales. Y veremos sus posibles aplicaciones. ECA Bridge. El ECA Bridge es un encapsulador-desencapsulador de servicios multicast usando protocolo HTTP para su transporte a través de redes de Internet públicas. Permite pasar por routers, firewall, etc. Se puede configurar como transmisor o receptor. Cada ECA Bridge procesa 20 servicios SD o 15 HD. La programación es muy intuitiva mediante una interfaz web. Tendríamos, imaginarse, una cabecera de IPTV, instalamos un ECA Bridge y de ahí vamos a Internet. En otro punto cualquiera, a través de Internet, con nuestro router, cogemos esa señal
con otro EK Bridge puesto en modo receptor y tendríamos ese tráfico multicast del principio. Luego ese tráfico IP multicast lo podríamos pasar a través de un módulo que gestionase esa IP y la pasase, por ejemplo, a TDT, a CoFDM. ¿Para qué se utiliza un EK Bridge entonces? Pues, como propio nombre indica, EK Bridge significa puente entre dos ubicaciones. Pues, por ejemplo, podemos enviar el contenido multimedia a través de Internet entre dos filiales de una misma empresa. El EK Link. El EK Link es el hermano mayor del EK Bridge. El EK Link es un conversor adaptador bidireccional entre protocolos multicast y Web TV, HLS, RTMP, MPEG, Dash, con capacidad de transcodificación de audio. La transcodificación de audio significa que somos capaces de cambiar la codificación del audio bajándole, por ejemplo, el bitrate. Gestiona 20 servicios NSD o 15 HD, puertos gigabit, programación a través de interfaz web. Y vamos a ver un ejemplo de EK Link. Tenemos una señal en Internet y, por ejemplo, una señal de YouTube o una señal de un proveedor que me da canales de IPTV, pero no tienen por qué ser cualquiera. Y entramos al EK Link que me dará ese tráfico IP multicast para poder entrar a un módulo que transforme de IP a CoFDM o a TDT. Tengo que decir que todos los módulos de cabecera que dispone de EK necesitan una entrada de IP multicast. ¿Para qué utilizamos esto? Pues puesto como se pueden poner en modo transmisor y receptor, podemos hacer una transmisión recepción punto multipunto. Pues una cabecera en un único sitio podríamos repartirla a diferentes puntos con diferentes EK Links, ya que se pueden poner en modo transmisor y receptor. ¿Para qué lo utilizo el EK Link? Pues, por ejemplo, el caso más obvio es una cadena hotelera que desea enviar los mismos servicios a distintos hoteles. La gestión se hace centralizada en el sitio donde tuviesen esa cabecera y pueden enviar a cada hotel los canales que ellos quieran. No tienen por qué enviarle la cabecera completa. Esto es aplicable a otras empresas, a franquiciados, etcétera, etcétera. Y asimismo podríamos utilizarlo para recibir servicios disponibles en Internet. Es decir, podríamos, aparte de recibir la cabecera que ya tenemos, podemos recibir canales de YouTube o de otros proveedores. Movistar da canales por Internet que podríamos recibirlos a través con este producto. EK Stream Plus. El EK Stream Plus es un conversor adaptador IP bidireccional entre protocolos IP multicast y Web TV. Hasta aquí es lo mismo que un EK Link. Pero aparte también hace transcoding y transrating de alta calidad usando bajos bitrate. Esto significa que adecúa las señales para ser transmitidas a través de redes Wi-Fi o por Internet. Puedo coger y bajar el bitrate de esos canales que muchas veces llegan con unos bitrate muy altos por ser canales a lo mejor en HD o en 4K y puedo bajarle su tasa de bits para poder enviarlos a través de redes Wi-Fi o por Internet. Es capaz de transcodificar en MPEG 2, H264 o H265. Está pensado para dar señal a plataformas OTT. Ahora veremos lo que es una plataforma OTT que ya ha salido 2 o 3 veces en esta presentación. O para transmitir sobre Wi-Fi. Dispone de una interfaz web y este es el aspecto que tiene el EK Stream Plus. Es una unidad de altura y es capaz de procesar 30 servicios SD, 15 HD o 10 en H265. La forma de instalación pues sería exactamente igual que los otros switches, conectándonos al switch central y cogiendo los canales ya sea de una cabecera IP o de Internet.
Lo que haría el EK Stream Plus sería procesar esos canales para luego enviarlos a una OTT o enviarlos a través de Internet de nuevo o enviarlos a través de Wi-Fi. ¿Para qué se utiliza? Pues como hemos dicho, es un transcodificador compresor de señales IP y se utiliza antes de una OTT o para una instalación sobre Wi-Fi. Exactamente lo que acabo de decir anteriormente. OTT by EK. Bueno, una OTT es algo que, si no os suena por el nombre, estoy seguro que de nada más ver esta imagen ya sabéis lo que es. Unas siglas en inglés son over the top. Es un sistema que permite distribuir audio, vídeo o cualquier servicio multimedia directamente al consumidor vía Internet sin necesidad de un proveedor de servicios. Es multiusuario y multipantalla y permite retransmisión de eventos en tiempo real o de vídeo bajo demanda. Es decir, un Netflix es el ejemplo más claro. O Movistar Plus también tiene su plataforma OTT. Pues en EK hemos desarrollado este sistema para poder utilizarlo en distintos hoteles o operadores. Cualquier dispositivo electrónico conectado a la web, ordenadores, smartphones, Smart TV, tablets, puede recibir el contenido. Permite transmitir televisión sobre redes Wi-Fi. Y es un nuevo servicio que se está empezando a dar en estructuras hoteleras. El aspecto es el mismo que el del EK Stream Plus, es decir, la máquina en sí es la misma, y me permite gestionar 64 servicios y 250 usuarios simultáneos. Tiene un motor de vídeo para formatos Web TV, todo tipo de formato Web TV es capaz de procesarlo, y opción de acceso restringido mediante tokens o interfaz para integración con pasarelas de pago. También es compatible con DRM, con derechos digitales, es decir, se pueden codificar. Su tamaño es de una unidad de altura en un rack de 19 pulgadas. Un interfaz web intuitivo que me permite programarlo. Tenemos este mismo equipo, como he dicho antes, el EK Stream Plus es necesario para una red OTT. Pues ese mismo equipo se ha metido todo en la máquina. ¿Qué pasa? Que al meter los dos equipos en una máquina se baja el número de servicios y de usuarios. Siempre podríamos poner dos máquinas y se multiplicaría por 2 eso. Se puede transcodificar 16 servicios o 8 servicios en HD. Y un tamaño real de 19 pulgadas en una unidad. A ver, el ejemplo más claro sería un hotel que quiere tener su OTT y, sin embargo, también quiere transmitir por Wi-Fi algunos servicios, los más importantes. Pues con este tipo de producto podría hacerlo. Viene con una interfaz web y aquí pongo un ejemplo de instalación. Tendríamos nuestra cabecera de IPTV. Por Internet podemos recibir también canales. Entramos al switch central. Utilizamos el EK Stream para amoldar estos canales a un bajo bitrate y a una codificación para poder transmitirlos por Wi-Fi. Y con una OTT local, que decir que está en la instalación del hotel, pues se podría repartir a diferentes usuarios. La OTT o el operador, OTT del operador. Un segundo. Perdón. La OTT se puede instalar directamente en el hotel o en el operador. Esto sería una OTT local. Y la distribución que veis aquí sería una cabecera IP. Tenemos un EK Link, una cabecera DRF y nuestra EK Stream y nuestra OTT. Aquí podríamos tener los dos sistemas funcionando. Es decir, tenemos para las televisiones de las habitaciones la cabecera DRF, pero aparte podemos tener
una OTT y un EK-Stream para esos dispositivos móviles, tablets, que el usuario llega al hotel y quiere conectarse a la parrilla del hotel del operador, del hotel o del operador. Esta misma solución también te ofrece canales de Web TV que se reciben a través del operador. Los usuarios están consumiendo el ancho de banda de ese operador. Los usuarios no tienen acceso fuera de la red del operador. Y con esta solución que ahora planto aquí, es una OTT en la nube. Esta solución lo que te permite es que el hotel pueda ofrecer sus servicios, el hotel o el operador, pueda ofrecer sus servicios de televisión fuera de su red, es decir, a través de la conexión de internet que tenga ese usuario. Esta OTT estaría en la nube y tiene un coste asociado. Bueno, aquí simplemente dice lo que acabo de decir yo. Los usuarios no están consumiendo el ancho de banda del operador, los usuarios tienen acceso fuera de la red del operador y tiene un coste asociado al servidor de streaming. La capacidad del servidor de streaming es adaptable fácilmente. Esta OTT que está en la nube, tenemos una demo. Aquí planto un ejemplo de una instalación que tenemos hecha entre nuestras distintas filiales y centros de I+D. Tanto en Barcelona como en Zaragoza y en Madrid tenemos EK-Bridge, EK-Stream, EK-Links, que se están mandando los unos a los otros canales para procesarlos, se vuelven a mandar a la nube, se envían a Barcelona, etcétera, etcétera. Y todo eso se sube a una nube, que es la OTT Cloud. Desde ahí podemos acceder con cualquier dispositivo móvil. Si alguno de vosotros está interesado en ver cómo funciona esta OTT, no tienen nada más que contactar con cualquiera de los delegados de la zona, que estaremos encantados en haceros una presentación de este tipo de producto. Y bueno, hasta aquí. Gracias.